Señor, dele la gloria. Amén. Dios bendiga en esta noche. Qué bueno que está en ese lugar. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. También agradezco a mi pastor por este privilegio. Vamos a gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en Lucas 7. Doy gracias a Dios por esa oportunidad, y sé que Dios nos ha de bendecir en este día. Lucas 7, quiero predicar un sermón relacionado a la fe. La fe es algo importante, es algo que nos mantiene con vida a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:8 que la meta de la fe es que podamos ser salvos o lleguemos a ser salvos. Ese es el propósito de nuestra fe. Pero la fe no es algo pasivo, no es algo que simplemente se espera recibir algo en el futuro, en la eternidad, sino es algo que nos beneficia aún estando en la tierra. La fe es algo que nos bendice, pero bendice también a los demás. La fe, mis hermanos, es diferente a la religiosidad. ¿Cuántos saben eso? La religiosidad, por ejemplo, en esta Semana Santa la estamos viendo a través, ¿verdad?, de las religiones populares. Vemos cómo la gente expresa su devoción, entre comillas, fe, pero sabemos que no es fe, es una falsa fe, es una religiosidad simplemente. Y la expresan a través de esos movimientos, a través de estas procesiones, a través de estos rituales que ellos hacen año con año. Pero lamentablemente, cuando uno examina sus vidas, pues muchas veces nos enteramos que es otra la historia, no, su fe no refleja lo que debería de reflejar, esa es la realidad. Entonces hablamos que la religiosidad no es fe. La religiosidad sigue tradiciones, sigue ritos establecidos por alguna institución, se enfoca muchas veces en la observancia de normas o de provisiones. Por ejemplo, en esa Semana Santa hay gente que no come carne o no tiene relaciones sexuales porque hay supersticiones al respecto. Y no toman alcohol algunos de ellos, otros sí, otros hasta toman más en la Semana Santa. Pero hay supersticiones acerca de eso. Practican el culto sin una fe interna profunda. Y eso a veces me recuerda mucho a las personas que van a las manifestaciones. Son muy apasionadas con las manifestaciones, están debajo del sol, están ahí echando gritos, pero cuando llegan los reporteros y les preguntan por qué están manifestando, no saben. Pero demuestran una devoción, una pasión por estar ahí, ¿va?, bajo del sol, marchando, gritando, reclamando, pero no saben el por qué. Simplemente están cumpliendo con un rito. Escuche bien, la religiosidad expresa muchas veces de esa forma, como los manifestantes, con prácticas externas, pero con ninguna profunda relación interna en su corazón. A diferencia de la fe se basa en una relación personal con la divinidad o la deidad, en este caso nuestro Dios. Es una devoción del corazón y una postura de la vida, y actúa como motor de esperanza y de guía espiritual. Es decir, que la fe no es algo que simplemente adopto o agarro para mí, para aferrarme a una esperanza, sino que también se convierte en una guía personal y en una guía para otros. Y cuando reflexionamos en ejemplos de fe, la Biblia abunda en ejemplos de buena fe. Personas ejemplares, personas comunes y corrientes como usted y como yo, que fueron ejemplos de fe. Y la palabra de Dios nos invita a que podamos imitar la fe de varios personajes de la Biblia. Y en esta noche vamos a considerar el ejemplo de un hombre
que no venía de una tradición religiosa, más bien venía de una tradición pagana y de una tradición que se enfocaba más en la opresión que en la bendición. Y vamos a hablar acerca de el centurión romano, de Lucas 7. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: y después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo: ve a este y va. Le digo al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, a los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Le he titulado a este sermón: la fe del centurión. Y vamos a ver, en primer lugar, considerar por algunos momentos el perfil de un centurión romano. Vamos a ver rápidamente tres aspectos: quiénes eran, qué hacían y qué tenían. Consideramos por algunos momentos quiénes eran los centuriones. Si puede poner la fotografía, hermano Henry, se lo agradezco mucho. Los centuriones, escuche bien, eran personas que tenían una autoridad, eran oficiales. Amén. Este centurión está muy guapetón, porque le puse mi foto ahí. Está muy enojado, ¿no? Amén. El centurión era una persona que estaba o que tenía autoridad, era un oficial romano del ejército romano. Y dice los historiadores que estos oficiales militares tenían a su cargo a más de 80 a 100 hombres. Y esos hombres eran muy especiales porque, a diferencia de otras posiciones dentro del ejército y dentro de lo que era el imperio romano, pues estos hombres llegaban por mérito propio, por mérito personal. No llegaban a través de palancas, ni a través de nepotismo, ni nada de esto. Eran hombres que por experiencia, que por mérito personal lograban estar en lo más alto del ejército romano, que era convertirse en centuriones. Esos hombres eran un ejemplo de disciplina militar. La más alta disciplina militar era llegar a ser un centurión. Ese centurión era uno de los principales hombres que estaban en el campo de batalla. No solamente eran estrategas, no solamente indicaban órdenes, sino que eran un ejemplo para los soldados de menor rango. Es decir, eran hombres valerosos también. No eran cualquier tipo de soldados o de oficiales dentro de lo militar. Se consideraban a esas personas como muy honorables. Eran personas que destacaban, como habíamos dicho, por su valentía y su compromiso también al imperio romano. Cuando se hablaba de un centurión, se estaba hablando en representantes
literales del Imperio Romano. Ellos tenían una absoluta y total lealtad a Roma y al César. Es decir, que al César lo consideraban un propio Dios, y para los centuriones no existía, ¿verdad?, la posibilidad de tener a otros dioses. Ellos se debían, vivían y morían por causa del Imperio Romano y del César. Parte de su equipo distintivo de autoridad tenía que ver con una vara llamada vitis, que es la que yo traigo aquí, en este lado. Amén. Era como un palo, ¿verdad? Una vara. Y esta la utilizaban para dar órdenes, para también castigar a las personas, a las que se portaban mal. Pero era un símbolo de autoridad, era la manera visible de saber quiénes eran esos hombres. También cargaban un penacho de manera horizontal que los distinguía de los otros soldados romanos. También traían en su pecho algunas como tipo medallas, ¿verdad?, de conmemoraciones, condecoraciones, que le hacían a estos hombres por sus por cosas valerosas que ellos hacían en el campo de batalla. Se les daba estos condecoraciones, amén, esos distintivos metálicos en su pecho. También utilizaban protecciones de los pies más grandes o mejores que los soldados comunes. Les daban un trato especial a estos hombres. El historiador, Polibio nos describe las cualidades de un centurión. Dice que estos hombres deberían de estar en el campo de batalla dando el ejemplo, y eran personas que daban su vida sin dudarlo por el Imperio Romano. El centurión tenía que ser un hombre especial, o no habría podido conservar su puesto. El historiador Josefo comenta lo siguiente acerca de los centuriones. Nos dice lo siguiente: el éxito de Roma no era una cuestión de suerte, sino el resultado de tener líderes intermedios profesionales que preferían la muerte antes que romper la formación o desobedecer a una orden. Los centuriones se consideraban que eran la columna vertebral del Imperio Romano. Consideremos por algunos momentos lo que hacían estos hombres. Eran encargados de poner orden, eran responsables de mantener la pax romana a través de violencia. Es decir, supervisaban la recaudación de los impuestos, escoltaban a prisioneros, vigilaban castigos, ordenaban castigos, presenciaban ejecuciones públicas, como la que sucede con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que estuvo siempre rodeado de centuriones. De hecho, uno de los primeros que cree en la cruz del Calvario es un centurión. Escuche bien, esos hombres eran encargados de garantizar que ninguna rebelión judía se saliera de control. Y también una de las cosas que hacían eran obras públicas para ganar el favor de los ciudadanos. A esto se le conocía como patronazgo. Actuaban como benefactor, pagando construcción de lugares, y no era una expresión de generosidad, sino una estrategia política para asegurar la lealtad y la paz de una zona conflictiva. Es decir, que estos hombres hacían cosas para sacar provecho de la gente, como los políticos de hoy en día, ¿verdad? No dan paso sin guarache. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Consideremos por algunos momentos qué tenían esos hombres. Tenían privilegios, es decir, ganaban más que un soldado común. Se dice que ganaban aproximadamente 15 o 20 veces más que un soldado común. Eso es lo que tenían esos hombres.
También tenían muchas propiedades porque tenían muchos recursos. Aparte eran personas que se prestaban para la corrupción dentro de, ¿verdad?, de esa cúpula de gobierno, de ese sistema de gobierno. Se prestaban para, pues, hacer cosas indebidas y generar, ¿verdad?, más finanzas. Eran personas que se aprovechaban de su cargo. Escuche bien. Otra de las cosas que hacían estos hombres era, ya dijimos, su lealtad al César. Pero otra cosa muy interesante, y es que estos hombres no tenían familia, es decir, practicaban el celibato. Estos hombres podían formar un hogar ya cuando se hubiesen jubilado de su profesión, y eso sucedía a los 20 años de servicio. Entonces podrían formar una familia, tener unos hijos, tener esposa. Naturalmente lo hacían o tenían esta prohibición para que no tuviesen ningún afecto sentimental o familiar que los apegara en caso de ser desplegados a otras ciudades, a otras fronteras, a otras naciones. Por eso es que se les pedía este requisito. Va a ser hasta el año 1997 después de Cristo quien Séptimo Severo cambia esta ley, y ya después algunos sí podían tener. Ahora, la única familia de estos hombres centuriones eran sus siervos y esclavos. Vamos a recordar en Hechos 10, cuando el apóstol Pedro, por causa de una visión, va a casa de un centurión llamado Cornelio. Ustedes se van a enterar que el Señor le dice que la salvación iba a llegar a su vida, pero también iba a ser bendecido su casa. No está hablando de sus familiares, sino están hablando acerca de los siervos y siervas que tenían a su cargo. De hecho, es interesante saber que la palabra familia tiene que ver con la palabra latina que significaba paters, de familia. Y no involucraba al papá o a la mamá o a los hijos, sino a los siervos y siervas que vivían bajo la paternidad del patriarca, en este caso los siervos romanos o los servidores romanos. Es decir, esa palabra fue con el tiempo cambiando de significado, y después un padre de familia no solamente era el que estaba bajo responsabilidad de siervos y siervas, sino ya también de sus hijos e hijas. Pero naturalmente, o en la mentalidad grecorromana, era así. Un padre de familia no necesariamente era el que tenía hijos o hijas, sino siervos y siervas. Lo que estamos viendo en la descripción de un perfil de este centurión romano, estamos encontrando muchas veces la descripción moderna, estamos viendo la descripción del hombre moderno. El hombre moderno se encarga muchas veces de tener enfoque, de tener disciplina, de tener prestigio, de tener honor, de buscar los más altos lugares a través del mérito propio, a través muchas veces de pisotear a otros, ¿verdad? Pasarle por encima a otros, sacar el mejor provecho de los demás, utilizar a otros. Eso es lo que era un centurión romano. Pero para el imperio romano eran los hombres más espectaculares de su época. Pero para el judío, un centurión no significaba gloria ni honor, ni era un símbolo de disciplina, ni nada de esto. Para el judío, hablar de un centurión era símbolo de opresión, símbolo de esclavitud, símbolo de agresión. Era un gentil que vivía rodeado de idolatría y de prácticas paganas. Eso era para el judío. En otras palabras, para el judío era un enemigo público, un enemigo del imperio romano. Quiero hablar en segundo lugar, la fe del centurión. ¿Por qué hablamos de la fe del centurión? Porque estamos viendo que el centurión tenía una cultura, tenía un estatus, tenía bendiciones, tenía prestigio,
tenía muchas cosas para exaltar su nombre, para ser bendecido. Pero lo que vemos en nuestra historia es un hombre que al escuchar que Jesús ha llegado a la ciudad de Capernaum, no sale a su encuentro, sino que dice la palabra de Dios, él envía a unos hombres a invitar a Jesús a su casa, no para mostrarle su capacidad de poder, no para decirle cuántas victorias ha logrado, no para, ¿verdad?, desplegar todos sus títulos, para mostrarle su medalla o para prestarle un ratito el bastón. No, ni siquiera para pedir algo personal. La palabra de Dios en el versículo 2 nos dice de nuestro texto. Versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Lo que vemos en la vida del centurión es que él comienza a expresar una fe, pero una fe no religiosa, una fe no basada en expectativas sociales ni culturales, sino una fe genuina, una fe práctica. Y el primer principio que vemos en la vida de este hombre es que su fe se refleja teniendo amor por uno de sus siervos. Aleluya. Lo que lo mueve a buscar a Jesús es la necesidad de otra persona. Dice la palabra de Dios, su siervo estaba a punto de morir. Centurión tiene compasión de sus siervos. Pero escuche bien, los esclavos en el contexto grecorromano eran considerados como una propiedad, no como persona, sino como una cosa, como un objeto, no como alguien. Aristóteles escribió acerca de los esclavos y dijo que simplemente eran una herramienta útil. Un jurista llamado Gallo, grecorromano, también escribió lo siguiente. Observó que un esclavo servía únicamente para utilizarlo para sus propios intereses y que su vida y su muerte no tendrían ningún valor a pesar de su contribución. Otro autor romano llamado Varro describió lo siguiente: la única diferencia entre un esclavo y un animal y un carro de guerra era que el esclavo hablaba. Era común violar los derechos de los esclavos, incluso violarlos literalmente. Es decir, no eran nada esos hombres. Para la cultura en la que se ha criado este siervo romano, la vida humana vale nada. Únicamente lo que puedo yo sacar de esa persona. Un esclavo enfermo solía descartarse y estaba a punto de morir. El comentarista William Barclay nos dice lo siguiente: el centurión tiene una actitud poco corriente con su esclavo. Amaba a su esclavo y habría hecho lo que fuera necesario para salvarle la vida. La ley romana definía al esclavo como una herramienta viva. No tenía derechos humanos. Su amo le podía maltratar y matar si quería. Otro escritor romano dijo lo siguiente: recomiendo a los terratenientes que pasen revista a sus ásperos sirvientes todos los años y que tiren a los que ya están viejos o inservibles y que hagan lo mismo con los esclavos. Es decir, era corriente o era común abandonar a los esclavos para que se murieran cuando ya no rendían en su trabajo. Pero la actitud de este centurión no era común. Dice la palabra de Dios que este siervo está a punto de morir. Mateo 8, versículo 5 nos dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo nos dice cuál era la condición de este siervo. Y dice la palabra de Dios que era un hombre paralítico. Pero la fe de este hombre se expresó en amor a su siervo. Ahora podríamos decir, bueno, a lo mejor era un buen siervo y su amor era por interés, era por conveniencia, era porque significaba dinero si lo perdía. Podríamos tener esa conclusión. Pero la segunda cosa que vemos en nuestro texto, dice la palabra de Dios, es que este hombre amaba no solamente a su siervo, sino que amaba a la comunidad judía. Versículo 4 de nuestro texto principal nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Habíamos visto al comienzo cómo los centuriones utilizaban las obras sociales para sacar un beneficio de las personas. Pero dice la palabra de Dios que este hombre ha dado sus recursos, su dinero para construir una sinagoga, no para quedar bien con ellos, sino que dice la palabra de Dios, según el Evangelio de Lucas, lo ha hecho porque ama a los judíos. Dice el comentarista Al Blackley también de este texto: si los judíos despreciaban a los gentiles odiaban a los judíos. El antisemitismo no era nada nuevo. Los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa y consideraban su religión como una superstición bárbara. Hablaban del odio que tenían los judíos a toda la raza humana. Acusaban a los judíos de adorar a una cabeza de burro y de sacrificar todos los años como un gentil. Es verdad que muchos gentiles, cansados de muchos dioses y de baja moralidad del paganismo, habían aceptado la doctrina judía de un solo Dios y su ética. Pero el trasfondo de este relato implica que este hombre tenía una relación más que amistad con los judíos, es decir, los amaba profundamente. Y dice la palabra de Dios que le construye una sinagoga. ¿Puedes poner la imagen de la sinagoga? La primera, la de las ruinas. Esta es una ruina de la sinagoga que se encontró en Capernaum. Escuche bien, según los arqueólogos, es la única sinagoga que existe en Capernaum. Y el Evangelio de Lucas nos dice quién fue quien la construyó. Ahora muestra la otra segunda foto. La sinagoga, mis hermanos, no era como la construcción que le queremos hacer a los niños allá afuera, sino que era espectacular, era grandísimo. Imagínense el dinero que se invirtió, el tiempo. No era, verdad, una obra menor, no era una casita por ahí, sino que era una obra que tenía que ver con mucho dinero. Escuche bien, lo que vemos en el centurión es que demuestra su fe o expresa su fe en amor por sus enemigos. Por sus enemigos. La tercera cosa que vemos en nuestro texto es que el centurión es uno de los primeros en reconocer la deidad de Cristo. Escuche bien, su fe no solamente estaba expresada en buenos sentimientos, en buenas intenciones, para con su siervo, para con la comunidad judía, sino que dice la palabra de Dios, él tuvo una revelación de quién era Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6 de nuestro texto lo siguiente:
Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Escuche bien, esta palabra Señor no es simplemente una palabra superficial de reconocer que es una persona mayor o una persona de honor, sino es la palabra que se utilizaba para hablar de Dios. Era una palabra transliterada, es decir, hablar de Señor era hablar de Dios, y el único Señor para el contexto judío era Dios. Perdón, el único Señor en el contexto judío era Dios. Dios era el Kyrios. Pero para el contexto grecorromano, el único Kyrios, el único Dios, era el César. Escuche bien. Y aquí el centurión está reconociendo públicamente que Jesús es Dios. No es un título de respeto únicamente, sino está reconociendo la deidad de Jesús. En otras palabras, a este centurión le cayó el 20. Sabía quién era Jesús. No era una fe religiosa, era una fe, ¿verdad?, de una verdad revelada de quién era Jesús. Él sabía que Jesús era Dios encarnado. Algo muy interesante en la vida de este centurión. No eran palabras adornadas. Y también lo que está haciendo el centurión al expresar públicamente que Jesús es Dios, él está comprometiendo su profesión, su cargo. Porque él públicamente está, escuche bien, no siendo leal al imperio. Él está cambiando su señorío. Su Dios ya no es el César. Su Dios es Jesús. No es una fe superficial. Es una fe pública y valiente. Dispuesto a perder todo lo que él ha tenido. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta cosa y última que vemos en nuestro texto es que se expresa su fe en una profunda humildad. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: y Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. Dice la palabra de Dios que el centurión se siente no digno. Pero escuche bien, si había alguien que era digno, era el centurión. Porque él tenía la autoridad, no solamente para ir a visitar, sino para ordenarle a cualquier persona, y sobre todo judíos, que fueran a su casa. Pero este centurión reconoce las prácticas judías de que un hombre judío no puede visitar una casa gentil. Y él está reconociendo, ¿verdad?, que él es un hombre indigno, que no puede incluso recibir a Jesús. Aleluya. En Hechos 10, versículo 28, el apóstol Pedro le dice al centurión Cornelio esas palabras: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Le dijo un centurión. Había ese resentimiento porque eran los enemigos del pueblo. Y aparte era gentil, pagano y todo lo que usted quiera. Pero este hombre reconoce que no es digno. Nuestra fe, mis hermanos, no se basa en los méritos que tenemos, sino en la humildad que expresamos al reconocer que nadie es digno de recibir a Jesús. Nadie es digno de recibir a Jesús. Versículos 7 al 8 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo: ve a este, ve y va, al otro va y viene, haz esto
y lo hace. La quinta cosa que vemos en nuestro texto es que la fe de este centurión se expresó en una absoluta confianza en la palabra de Jesús. Él no quería que Jesús le visitara porque era indigno, pero sí creía en el poder de su palabra. Quiero terminar en esta noche una fe que maravilla a Dios. A esta instancia del sermón deberíamos de preguntarnos qué tipo de fe tenemos usted y yo. Una fe práctica, una fe sencilla como la del centurión, o una fe simplemente religiosa, como la que demandaban los judíos de Jesús. Amén. Hazme un milagro, muéstrame señales. Y cuando las hacían ni creían en él. Pero ese centurión expresó una fe práctica, sencilla, que dice la palabra de Dios, maravilló a Jesús. Versículo 9 al 10 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Amén. Las únicas veces que Jesús se maravilló fue en esta ocasión y en este contexto. Sorprenderse, admirarse, es de forma positiva, ¿verdad? Porque hay veces que uno se sorprende de manera negativa y se disgusta. En este contexto el Señor se alegra, se agrada. Es decir, mis hermanos, esto nos enseña que hay una fe que agrada a Dios, como lo dice Hebreos. Hebreos 10, versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una fe que agrada a Dios. La fe que maravilla a Dios, la fe que agrada a Dios, primeramente es una fe que ama a otros. Lo vemos en nuestro texto. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, versículo 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. La fe que maravilla a Dios no es la que cree que puede hacer grandes milagros. Es una fe que ama a otros. Segunda cosa, una fe que maravilla a Dios es una fe que sirve a los demás. En nuestro texto, el Señor, mis hermanos, nos enseña que el centurión no utilizó su fe para obtener un milagro personal, sino para bendecir a uno de sus siervos. Santiago 2, versículo 15 nos dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz y abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario, ¿de qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Sin embargo, si le dices a alguien que tú tienes fe y yo tengo obras, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y nuestro texto, mis hermanos, nos enseña que la fe del centurión era una fe con obras. Una fe que amaba al pueblo, una fe que amaba a su siervo. Era una fe con obras. Ya para terminar, la fe que maravilla a Dios provoca milagros. Lucas 7, versículo 9 al 10 dice la palabra de Dios, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Finalmente, lo que ocasionó la fe de este hombre es que bendijo a otro. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe que maravilla a Dios, la fe que le agrada a Dios,
¿verdad? Provoca ese tipo de milagros. Cuando estaba a punto de morir, este hombre recobra la vida. Quiero terminar con esas palabras de Charles Swindoll en su libro Una fe sencilla. Dice lo siguiente: la fe sencilla no es una fe superficial, sino una fe profunda que no necesita de adornos, simplemente es práctica. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche.